La Guerra de Secesión Americana fue un conflicto que se dio en 1861 y 1865. Fue un conflicto civil que marcó profundamente la historia de Estados Unidos. Este enfrentamiento se dio a través de la Unión de los Estados del Norte y la Confederación de los Estados del Sur. Las razones que hicieron que esta guerra surgiera fueron las diferencias irreconciliables sobre la esclavitud, los derechos del Estado y el modelo económico. En el siglo XIX, la tierra de la libertad, la esclavitud era completamente legal, aunque con la llegada del capitalismo del norte, su economía se basó en la manufactura de productos, por lo que la llegada de la esclavitud no era tan común debido al no tener salarios o remunerables. Los trabajadores blancos no podían competir en el mercado laboral. Además, los burgueses buscaban mercados más abiertos donde los trabajadores sean potenciales consumidores, algo que no pasaba con los esclavos. Además, se buscaba que el Estado reduzca el financiamiento a la importación de esclavos provenientes de África. En cambio, los estados del sur era una historia completamente diferente. La economía se basaba en el tipo agropecuario, por lo que la mano de obra esclava era necesaria. Por eso había múltiples tensiones entre el norte y el sur, ya que además los terratenientes del sur no veían con buenos ojos este nuevo sistema. Finalmente, todo estallaría en mayo de 1861, cuando la artillería confederada atacaría a Fort Sumter. Tras esto, una semana después, Virginia, Kentucky, entre muchos otros, abandonarían la Unión y se unirían a los confederados, estallando así la Guerra de Secesión Americana. La guerra se libraría todo lo largo y ancho del territorio americano. Sin embargo, hubo 4 frentes principales, el primero siendo el de Nuevo México, que al principio sería dominado por los confederados. Luego el marítimo, que gracias a la industrialización de la Unión Americana es que lograrían imponerse sobre la poca armada confederada, instaurando un bloqueo naval que se perpetuaría por toda la guerra. Tras esto, el 4 de julio, Gettysburg se rendiría ante la Unión, causando una división entre el territorio de los confederados, lo que causaría grandes victorias de la Unión. Tras esto, el mando de los confederados decidiría lanzar la campaña de Overland, misma campaña que tenía los objetivos de la campaña de Maryland. Sin embargo, esta fracasaría debido a las múltiples bajas y no tomaría ningún objetivo que se buscaba. Como un pequeño paréntesis, Robert E. Lee fue un general confederado que muchas de las victorias de estos fueron mérito suyo. Aún siendo de los confederados, decía que la esclavitud era algo inmoral y que debía ser destruido debía ser abolida. No se unió a los confederados por querer proteger el derecho esclavista, sino por la lealtad a su estado. Es verdad que tuvo esclavos, sin embargo, estos fueron heredados de su suegro, que en su testamento decía que se le respetara la libertad. Incluso antes de la emancipación, el propio Lee liberó a sus esclavos. A pesar de nuevo, luchar para los confederados, sus enemigos de la Unión sí los poseían. Fue hasta la emancipación de Lincoln que finalmente se vieron obligados a soltarlos. El frente occidental, ubicado en Virginia, y el frente oriental, ubicado en Arkansas. Al principio, los confederados tendrían varias victorias estratégicas. Sin embargo, la Unión tendría el doble de población que los confederados, lo que daría una ventaja numérica. En 1862, el general Robert E. Lee dirigiría la campaña de Maryland, que tenía como objetivo principal el llevar la guerra al territorio de la Unión. Finalmente, esta campaña desembocaría en la batalla de Antietam, una de las más sangrientas de la guerra, en donde terminó en un empate técnico. Tras esta dura batalla, el presidente Abraham Lincoln llamaría una emancipación de los esclavos, en donde declaraba libres a todos los hombres afroamericanos o afrodescendientes
que lograran llegar a territorio de la Unión. Gracias a esto, muchos voluntarios de esta misma etnia se enlistaron en el ejército, aumentando en sobremedida los números. En 1863 se comenzaría la batalla de Gettysburg, en donde Lee volvería a tomar el mando de las tropas confederadas. En la campaña de Gettysburg, en donde llegarían por Virginia, pasarían por Maryland y finalmente se enfrentarían a la Unión en Gettysburg, en donde en un principio los confederados tomarían una ventaja, ya que empujarían a la Unión hasta el sur de la ciudad. Sin embargo, tras un ataque frontal que fracasaría, terminarían retirándose de nuevo hasta Virginia, en donde esto sería un punto decisivo para el resto de la guerra. De regreso a la guerra, la cantidad de bajas sufridas afectó más fuerte a los confederados y tuvieron que tomar un rol más defensivo, dejando en evidencia que no estaban listos para una guerra de desgaste. Por otro lado, se llevó a cabo la marcha de Sherman, una marcha comandada por el general William Sherman. Una campaña de guerra total que abarcó desde Atlanta hasta Georgia, lo que llevaría al sitio de Petersburg, en donde Sherman acorralaría a Lee. Tras tomar la ciudad, Lee intentaría reunirse con el resto del ejército confederado para continuar la guerra. Sin embargo, sería de nuevo acorralado en medio camino y obligado a rendir sus tropas el 9 de mayo de 1865 en Virginia. Más tarde, el presidente Davis sería capturado en Georgia, lo que causaría que los restos del ejército confederado se rindiera poco a poco, acabando la guerra. Como consecuencias, el presidente Lincoln sería asesinado en un teatro, lo que matizaría complicando la reconciliación entre el norte y el sur. Tras la muerte de Andrew Johnson, le sucedería y comenzaría la llamada Era de Reconstrucción, en donde ocuparía los territorios de su hasta 1870 y se crearán leyes para la prohibición de la esclavitud y la igualdad como agradecimiento a los voluntarios negros durante la guerra, dejando unos 60,000 muertos, que aunque fueron más de la Unión, proporcionadamente afectaron más al sur. Además, la falta de mano de obra, el daño a su infraestructura y el cambio de su modelo económico, además que los crímenes relacionados a temas raciales serían mucho más comunes, surgiendo de propio veteranos Ku Klux Klan. La secesión fue muy importante, ya que el país con más esclavos terminó con una revolución para poder liberarlos, lo que nos damos cuenta que ayudó como si fuera la revolución de un país, que mostró cómo podían llegar a ser libres haciendo que otros países hicieran lo mismo, mejorando el futuro de mucha gente que en su pasado sus descendientes eran esclavos y que podían morir por los maltratos, ya que la gente no les importaba, era como si fueran objetos. Esto también se ve muy afectado en la economía, ya que la economía era agropecuaria, lo que necesitaban a los esclavos para poder plantar las cosechas y poder mantener sustentable eso. Ahora, en un futuro, la economía cambió gracias a los burgueses, la capitalización y la industrialización, lo que hizo que de pasar a ser agropecuario fuera de manufactura, porque ellos buscaban que los trabajadores compraran sus mismos productos, lo que eso no podía pasar con los esclavos, ya que los esclavos no tenían ningún sueldo. Por eso se empezó a poner lo de los trabajadores, haciendo que mucha gente apoyara a los esclavos y para poder ser libres, como algunos nobles que sí creían que eran personas, los trataban bien. Ahora, esta guerra como en todas las guerras, hubo un gran número de muertes, que las muertes no son algo bueno, pero en sí ayudaron a que el futuro del país y además de otros países se mejorara y ya no tuvieran esclavos, así evitando muertes de otra gente que fueran los esclavos y ayudando a que hubiera un futuro más próspero para muchas personas, las cuales actualmente
en muchos países los conocen como afrodescendientes, que en ese momento serían esclavos. Ahorita ya son personas independientes, las cuales pueden vivir libremente, pudiendo hacer lo que ellos quieran sin el temor de que sean esclavizados. Y todo esto también vemos que afectó a la economía en gran medida, porque de llegar a ser un país, el país con más esclavos, más esclavista, terminó siendo uno de los primeros países en donde dieron la libertad, gracias a que Lincoln aceptó ese tratado de la libertad y logró hacer que todos los que discriminaban esto de la libertad terminaran aislados, aunque seguían ahí, lo que seguiría haciendo que la discriminación durara por muchos años, aunque actualmente ya no está tan arraigada por los tratos de todos los gobiernos de intentar de que los negros afrodescendientes lograran vivir como cualquier otra persona.